Hermanos, que Dios les bendiga. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes para seguir adelante con nuestros estudios de la escuela dominical. Le voy a pedir que abra su libro de estudios en la página 90 y aquellos que no tengan su libro pueden abrir su Biblia en Hechos 9, 26 al 28 y después vamos a estar viendo también el capítulo 11 del 21 al 24 y vamos a terminar con Hechos 11, 25 al 26. Y bueno, el título de nuestra clase del día de hoy es Alentar. Nuestra idea central, alentar a otros fortalece las relaciones personales. Alentar a otros fortalece las relaciones personales. La aplicación para la vida, le voy a dar lectura y dice así: es muy fácil llevarnos bien con las personas que nos agradan. Pero ¿qué pasa cuando conocemos a una persona que es diferente a nosotros? Quizá viene de otro país y su color de piel no es como el nuestro. Quizá tiene una posición social diferente a la nuestra. O pudiera ser que se trate de una persona que en el pasado nos causó algún daño. Lo sencillo en esos casos es ignorar a la persona o todavía peor, tratarla mal. Sin embargo, como cristianos debemos ser capaces de ver más allá de nuestras diferencias y amar a nuestro prójimo. El mismo Señor Jesucristo habló al respecto cuando dijo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mateo 5:46. Si queremos fortalecer nuestra relación con las personas a nuestro alrededor, podemos hacer algo muy sencillo, pero que tiene grandes beneficios espirituales. Alentar a la otra persona. Es verdad, puede ser difícil alentar a otros, en especial a aquellos con quienes tenemos una relación dificultosa, pero cuando lo hacemos estamos mostrando a Cristo. Bueno, la aplicación es muy clara. Como cristianos estamos llamados a amar a nuestro prójimo y se nos da aquí el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él amó al prójimo. Y bueno, estamos llamados a hacer lo mismo, amarnos entre cristianos, pero también amar al prójimo fuera de la iglesia, mostrando amor de la manera en llamarlos por medio del Evangelio, como lo hizo nuestro Señor. La más grande manifestación de amor fue que Jesús murió en la cruz para perdón de los pecados, y ese debe ser nuestro propósito en esta vida, seguir anunciando ese acontecimiento, esa realidad que salva a los hombres. Mostrar el amor hacia el prójimo es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a considerar también a Bernabé. Este estudio está diseñado para ver cómo Bernabé tuvo esa voluntad de ser una persona que alentaba a otros, cómo él entendió y llevó a la práctica lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Vamos a ver el capítulo 9 de Hechos 26 al 28, porque aquí se nos enseña algo sobre Bernabé y la forma en la que él supo llevar este mandamiento. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, le llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Bueno, vemos aquí primeramente que Pablo trataba de juntarse con los otros cristianos, los otros apóstoles, pero ellos le tenían miedo. Ahora, ¿por qué le tenían miedo? Bueno, Pablo había sido el perseguidor de la iglesia. Él era un fariseo que aborrecía a los cristianos. Para él el cristianismo era una blasfemia.
Los cristianos eran una plaga que tenían que ser aniquiladas. Pablo se ocupó en perseguir a los cristianos para encerrarlos, para encarcelarlos. De hecho, él estuvo presente en el asesinato de Esteban y consintió con que Esteban fuera asesinado. Pero en el camino a Damasco, Pablo, yendo tras los cristianos, se le aparece nuestro Señor Jesucristo y su vida es transformada, su vida es cambiada. Él pasa de ser un perseguidor a un predicador del Evangelio. Pero hasta este punto, bueno, era algo normal que los cristianos tuvieran temor de Pablo. Ellos no sabían si realmente él había sido salvado, transformado por nuestro Señor. Ellos quizá podrían, no sé, pensar que estaba tramando una trampa para poder agarrar a todos los cristianos. Ellos sabían que los había perseguido. Entonces, Bernabé dice que se acercó a él, que él lo tomó. Y lo tomó y lo trajo a los apóstoles. Y les contó cómo Pablo había sido transformado por el poder del Señor en su camino hacia Damasco. Bernabé confiaba que Pablo realmente era un verdadero creyente, porque tenía evidencia de haber tenido un encuentro con Jesucristo. Pero no solo eso, sino que también daba testimonio. Pablo predicaba el Evangelio en Damasco, hablaba a los judíos diciendo que Cristo era el Hijo de Dios, de tal manera que todos estaban atónitos y confundidos. Decían, ¿no es este el que en otro tiempo asolaba a los que invocan ese nombre? Pero ahora Pablo predicaba ese nombre y se esforzaba en predicar la palabra. No había duda. Pablo, el perseguidor de los cristianos, había sido llamado. Él era él era una nueva criatura ahora. El versículo 29 dice que discutía con los griegos en el nombre del Señor y que estos procuraban matarle. ¿Te imaginas Pablo, que antes perseguía a los cristianos para matarlos, para encerrarlos? Ahora él era perseguido por los griegos de aquella ciudad y lo querían matar porque predicaba a nuestro Señor Jesucristo. Así que no había duda, Pablo había sido convertido, él era un verdadero cristiano. Y Bernabé mostró un carácter bueno. Vemos el ejemplo de Bernabé, que actuó con amor y confianza. Pero para recibir a Pablo, Bernabé fue piadoso para recibir y aceptar a Pablo sin tomar en cuenta lo que Pablo había hecho, el pasado de Pablo. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos tener la misma disposición que tuvo Bernabé? De tal manera que no le importó lo que Pablo había hecho en el pasado, sino que lo recibió, lo llevó con los discípulos y les contó a los discípulos las cosas que Pablo había hecho. Él sin duda estaba mostrando una aceptación por Pablo. Él estaba recibiendo a un hermano sin tomar en cuenta su pasado. Platicando con mi esposa, traté de ponerla en un ejemplo similar al que Bernabé, o más bien a que los cristianos de aquel siglo estaban pasando. Y yo le dije, imagina que que tienes un vecino que te hace la vida imposible, un vecino que te aborrece por el hecho de ser cristiano, un vecino que ha rayado tu carro, un vecino que tira la basura dentro de tu yarda, de tu patio, un vecino que te ha quebrado cristales, o sea, te aborrece, realmente te aborrece. Él no quiere saber nada de ti y cada vez que te ve te insulta. Imagina eso. Ahora, imagina que un domingo esta persona va a la iglesia, invitado por alguien más, pero va a la iglesia de la cual tú eres miembro. ¿Cómo te portarías con esa persona? ¿La rechazarías? ¿Habría rencor hacia ella? ¿O tendrías el corazón de Bernabé y de acercarte a ella, no importando las cosas que te haya hecho, no importando que te haya hecho tantas maldades? Esa es la reacción que todos deberíamos tener como Bernabé.
A él no le importó que Pablo hubiera estado persiguiendo la iglesia. A él no le importó que Pablo estuviera presente cuando Esteban fue asesinado. Bernabé sabía que Dios es tan poderoso que puede regenerar a cualquier persona, al más grande pecador. Y Pablo dice que él es el más grande pecador. Tenemos que tener esa aceptación, ese carácter de Bernabé en recibir a las personas y no alejarnos, como dice la aplicación para la vida. Lo más sencillo sería alejarnos de ellos. Pero nosotros como cristianos tenemos que tomar en cuenta y aplicar este pasaje y ver a Bernabé como él decidió, lleno de amor y misericordia, tomar a Pablo cuando los demás lo rechazaban y tomarlo y traerlo para que fuere aceptado por los apóstoles. Y dice ahí que permaneció en Jerusalén y predicaba en Jerusalén hasta que quisieron matarlo, entonces lo enviaron a otro lugar. Pero el punto central de aquí es ver cómo Bernabé mostró ese amor y esa misericordia para alentar a Pablo. Y mira quién fue Pablo. Claro estaba que Dios lo había escogido para esto, pero Bernabé tuvo mucho que ver también en la aceptación de los demás creyentes. Es el ejemplo que Bernabé nos da y nosotros debemos tener este mismo corazón piadoso que Bernabé tuvo. Cuando nos encontremos en una situación similar, debemos ir y mostrar ese amor por esa persona, por nuestros enemigos, por los que están afuera de la iglesia y por los que llegan a la iglesia. Tenemos que acercarnos a ellos para darles ese ánimo y demostrarles nuestro amor, ese amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Consideremos nuestro siguiente texto, porque aquí también se nos muestra cómo Bernabé, no solamente con Pablo, sino con todos los creyentes nuevos y algunos que ya tenían tiempo en la iglesia, seguía siendo así, con este carácter tan piadoso, y dice que exhortaba a los demás. Vamos a leer, dice: la mano del Señor estaba con ellos. Hechos 11, 21 al 24. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Vemos aquí el carácter nuevamente de este hombre que dice que estaba lleno del Espíritu Santo y de fe y lleno de amor. El carácter de él hacia los nuevos convertidos, como los ya creyentes, era igual. Su amor y su compasión era igual. No solamente alentaba a los nuevos, sino que también a los que ya tenían tiempo en la iglesia. Dice aquí, él exhortaba a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Lo primero es que dice que se alegró y se gozó de ver que había una iglesia. Esta iglesia fue levantada porque la persecución que se levantó en Jerusalén cuando Esteban fue asesinado, muchos huyeron. Entonces dice que en esa persecución algunos siguieron predicando el evangelio. Ahora esta iglesia se había levantado sin apóstoles, por eso los apóstoles mandan a Bernabé y Bernabé va con mucho amor, y cuando ve esta iglesia, a los que ya estaban ahí, a los creyentes y a los nuevos creyentes, se regocijó en amor y los exhortó a que permanecieran fieles al Señor. Ahora, la palabra exhortar, parakaleo, en el griego, significa animar. Dice que él los animó. Bernabé animaba a los cristianos a seguir fieles al Señor. Pero parakaleo también tiene otras implicaciones. Significa confrontar y amonestar. No solamente los animaba, sino que también los amonestaba. Quizá había algunas cosas que no estaban conforme al evangelio, y Bernabé, que era un discípulo que sobresalía, por eso es que lo habían enviado a él, no solamente los animaba a continuar, sino que los animaba y los exhortaba y los amonestaba en alguna cosa que estuviera mal, porque
el contexto no lo dice, que permanecieren fieles al Señor. ¿Qué significa esto? Permanecer fieles es permanecer dentro de la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles es la del Señor Jesucristo. Entonces el carácter de Bernabé ayudó a la iglesia en Antioquía a perseverar. Bernabé, lleno del Espíritu Santo, animó a los hermanos en la fidelidad al Señor, y esto trajo como resultado un gran número de nuevos creyentes. Dice ahí nuestro versículo que un gran número se añadió a la iglesia, dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé no solamente era un hombre capaz de alentar a las personas, sino que también era capaz de poder producir por medio de la exhortación y de animar a los creyentes a que muchas personas llegaran a la iglesia. Sin duda, hoy las iglesias necesitan hombres como Bernabé, hombres que alienten a seguir adelante y perseverar en Cristo, pero hombres que también amonesten cuando nos apartamos de la verdad de Cristo. Necesitamos tener este carácter de Bernabé, todos los creyentes, ser misericordiosos, piadosos, recibir a los hermanos nuevos y exhortar a los que ya tenemos tiempo en las iglesias. Debemos ser como este hombre, debemos tomar el ejemplo de él y animarnos entre nosotros a permanecer en la doctrina, a no apartarnos de la doctrina. Debemos permanecer en ella y debemos animarnos unos a otros, a seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Esto le hace bien a la iglesia y vemos como resultado que el Señor añade a la iglesia. Cuando las cosas se hacen conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, el Señor va a traer a su iglesia mujeres y hombres para ser alimentados con la palabra de Dios, para ser de ellos cada vez más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Después, en último, nuestro texto, Hechos 11, 25, 26, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, vemos que Bernabé, al ver que había una iglesia ahí en Antioquía, se acordó de Pablo y volvió a animarlo para venir y servir con él en esta iglesia. Esto nos habla de que a veces, o más bien siempre, necesitamos un compañero para hacer la obra del Señor. Muchas veces el Señor llama a uno solo, pero necesitamos también nosotros tener compañerismo entre nosotros. Necesitamos tomar este ejemplo de Bernabé y buscar siempre amistades cristianas para seguir haciendo la obra de Cristo. No sé, no somos Pablo y no somos Bernabé, pero podemos ir a predicar el Evangelio. Podemos salir, quizá cuando esté un poco mejor la situación, de 2 o 3 parejas e ir y predicar el Evangelio de Cristo. Mira lo que sucedió aquí en esta ciudad. Dice, y se congregaron ahí todo un año y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es aquí en Antioquía en donde se les llama por primera vez cristianos a los discípulos. Ahora, es verdad que en Antioquía tenía la fama de ser un pueblo muy burlesco, hacía muchas burlas de otras, de las personas. En el contexto histórico lo podemos leer. Llamar cristianos a los discípulos era algo despectivo, era como una burla, pero va más allá de eso. En realidad, los llamaban cristianos. ¿Por qué? Porque tenían el carácter de Cristo. Ellos vivían a la luz de la voluntad de Cristo. Ellos seguían la doctrina de Pablo y Bernabé. Sus vidas estaban caracterizadas por una vida de obediencia
a la voluntad de Dios. Por eso los llamaban cristianos. Ese era un privilegio. No era una broma o no era un desprecio que los llamaran cristianos. Para ellos era un privilegio que los relacionaran con Cristo, que los relacionaran con el Señor que salvó sus vidas. Había evidencia ahí de que esta iglesia estaba caminando fiel, de que esta iglesia estaba teniendo cristianos verdaderos, comprometidos y llenos del Espíritu Santo. Estos eran los cristianos del primer siglo. Pero ¿por qué? ¿Por qué estos cristianos tenían mucho fruto? ¿Por qué era tanto el fruto y su vida era tan diferente a las demás que decidieron estos de Antioquía llamarles cristianos? La respuesta está en que dice aquí que Pablo y Bernabé enseñaban a mucha gente. La enseñanza de la palabra de Dios transforma los corazones de las personas. Es la palabra de Dios quien nos hace crecer, perseverar en la fe, madurar en la fe, de tal manera que todos a nuestro alrededor puedan ver que realmente somos cristianos, nos puedan relacionar con Cristo cuando tenemos vidas con fruto, cuando tenemos vidas que evidencian nuestra salvación. Pero si no hay una enseñanza en las iglesias, tampoco hay fruto y tampoco nos podemos diferenciar de las personas, de las otras personas. Pero en esta iglesia la enseñanza era primordial. Por eso vemos también a Pablo escribiéndole a Timoteo: te pido y te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Es necesario que en las iglesias y que nosotros como cristianos enseñemos la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, porque esto va a producir en nosotros una vida relacionada con Cristo. Y cuando eso suceda, van a venir a la iglesia, van a venir mucha gente, porque dice, recuerda lo que dice ahí, que Bernabé los exhortaba y eran añadidos a la iglesia muchas personas por la palabra de Dios y por el testimonio de nosotros. Es que las personas van a ver que somos realmente cristianos, que somos realmente hijos de Dios. En estos tiempos es muy difícil, porque lo dijo un predicador, está de moda, todo mundo dice ser cristiano, pero no todo mundo vive como cristiano. Hoy hasta el diablo es cristiano, dijo otro predicador, haciendo un poco de chiste. Pero es real, porque hoy se ha perdido esa línea. Ahora, ser cristiano es estar a la moda. Todo mundo es cristiano, pero el verdadero cristiano se revela por medio de su vida, de sus frutos. Y eso viene cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios. Así que aquí Bernabé enseñaba la palabra. Aquí Bernabé y Pablo instruían a los hombres en toda justicia y verdad conforme a las Escrituras. Y eso producía vidas verdaderamente cambiadas, vidas transformadas, vidas con buen testimonio, que llegó al punto de que los llamaron cristianos, que hoy es un privilegio, o más bien, en ese tiempo, antes, en lugar de ser burla, era un privilegio, pero hoy está pues muy sobrevalorado, o más bien es muy confuso. Ya no se sabe si eres o no eres, porque el estilo de vida parece ser el mismo de aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Y eso es lo triste, pero la idea central de nuestro estudio es que tenemos que ser como Bernabé. Tenemos que alentar a otros, alentarnos entre nosotros, amar a nuestro prójimo, recibir a los nuevos, no importando si tuvo un problema con nosotros, sino recibirlo como Bernabé recibió a Pablo, y tener amistades con otros creyentes, servir en la obra del Señor para crecer y predicar su palabra, estudiar su palabra, porque esa nos puede llevar a ser cada día más santos y cada día agradarle más al Señor. Este es el estudio, hermanos. Espero que el Señor nos guíe para poner en práctica lo que acabamos de ver. Y bueno, me da mucho gusto poder llegar hasta ustedes por medio de la tecnología, esperando que podamos reunirnos ya pronto
Hay un deseo enorme en mi corazón de poder estar con todos ustedes y de alabar a nuestro Señor unánimes, juntos, cantándole, orándole. Y bueno, esperemos que pase pronto. Dios les bendiga, Dios les cuide y nos vemos pronto. Amén.